Buenas noches para todos. Me presento, me llamo Fabián Andrés Carranza Rodríguez, de la ficha 51117, de la materia de circuitos básicos y laboratorios de la Universidad Corporación Unífica Nacional de Educación Superior. Hago parte de la Facultad de Ingeniería de Ciencias Básicas de Ingeniería de Sistemas del primer semestre del segundo bloque, 22B03, de Bogotá. Hoy les vamos a presentar sobre el robot seguidor de luz y el robot seguidor de línea. Buenas noches para todos. Mi nombre es Edgar Estién Fonseca Páez, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, y como decía mi compañero, vamos a hablar sobre el robot servidor de luz y el robot servidor de línea. Gracias. Vamos a explicar una parte de lo que vamos a hablar sobre el resumen. Vamos a explicar todos los conceptos como el principio de los simuladores, de los circuitos básicos y sus partes que lo componen, con la norma IEEE. El abstract, con las diferencias de las aplicaciones de los circuitos electrónicos y la electricidad, variables denotadas de las utilidades de los circuitos resistivos en términos de sus bases de elementos y capacidades para absorber o entregar energía de gestiones de la corriente eléctrica, a la oposición al paso de la corriente, que sería la resistividad, capacidad. Entre eso tenemos mucho lo que son los pasivos, a referencia y por condiciones y aplicaciones en la parte resistivas en los circuitos electrónicos. Dentro del trabajo tenemos que son las palabras clave, que son los circuitos electrónicos, circuitos resistivos, simuladores, elementos electrónicos, voltaje de corriente, seguidor de luz, el seguidor de línea y diferentes elementos más. Vamos a explicar una parte sobre el objetivo general del trabajo. Es elaborar el desarrollo y el análisis del circuito electrónico con base a los contenidos programáticos de análisis de circuito 2 y análisis de circuito 3, empleando software de simulación Wiring Components, que es el que hicimos para realizar todo el trabajo que tenemos ahora. En la parte del marco teórico establecimos una parte sobre una ley. Esta ley establece que un nodo cualquiera de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las corrientes es cero. Esto es siempre cuando hablamos de esa parte, es cuando hablamos de leyes de Kirchhoff. Todas las sumatorias de todas las corrientes van a ser igual a las de la salida. Vamos a enfocarnos un poco sobre el tema de los simuladores. Los circuitos eléctricos o electrónicos son un conjunto de componentes que se encuentran interconectados entre sí, formados como mínimo un camino cerrado por el cual puede circular el fluido de corriente. El funcionamiento de este circuito electrónico varía dependiendo de los elementos que compongan. Es decir, si nosotros tenemos si nosotros tenemos un elemento diferente a los del seguidor de luz y el de línea, entonces van a ser distintos los objetivos que vamos a obtener al poderlo funcionar. Obviamente haciendo correctamente el circuito elaborado. Eh, yo voy a explicar un poco sobre el desarrollo del proyecto del robot de luz. Si damos a conocer los elementos que vamos a utilizar, vamos a hablar sobre la fotorresistencia, resistencia, transitor, LED rojo, modo de reductores, batería y la protoboard. Para no extender tanto el tema, vamos a explicar una mínima explicación por cada uno de esos elementos para no extender. Una fotorresistencia es un excitador, o fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia se modifica con el aumento de intensidad de la luz. Cuando hablamos de la resistencia, se denomina la resistencia eléctrica o la oposición al flujo de la corriente eléctrica, ya sea en corriente alterna o corriente continua. Cuando hablamos de un transistor, el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que permite el paso a una señal, que sería amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Cuando hablamos de un LED, ese dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite
un haz de luz. Un modo de rotor, que sería un motor, ya puede ser de corriente continua, denominado también como motor de corriente directa o DC. Es una máquina que provoca que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, cuando hablamos de convertir energía eléctrica es cuando nosotros estamos conectando por medio de una fuente. Y ya por medio de inducción electromagnética la convertimos en energía mecánica. Cuando hablamos de batería, es un acumulador eléctrico o simplemente es una batería o acumulador, un dispositivo que consiste en dos o más celdas electroquímicas. Cuando hablamos de una protoboard, prácticamente una PCB temporal con una forma y tamaño generalizado utilizando comúnmente para pruebas de prototipo para cosas electrónicas, que es lo que más utilizamos en la parte de ingeniería electrónica, en la parte de ingeniería de sistemas para probar los circuitos, ya que todo esto es más fácil verlo al punto de vista de hacerlo en un simulador primero. ¿Por qué? Cuando siempre hablamos de un simulador es porque al hacerlo no vamos a quemar ningún componente electrónico, ya sea así porque hacemos un mal cálculo de resistencia, se nos vaya a quemar o no. Ya por medio de ese simulador ya podemos hacerlo en la vida real para que no causemos ningún daño a la tableta o dañemos un circuito electrónico. Dentro de todo eso vamos a ver lo que son los elementos que vamos a utilizar en sí, cuánta resistencia, cuánto LDR y así, etc. Ahí vamos a ver muchos materiales que vamos a utilizar para el seguidor de luz. Dentro de eso vamos a ver el circuito eléctrico para hacerlo. Ya después vemos el circuito hecho ya en simulador, encendido y apagado. Y por medio ahí explicamos todo el procedimiento de que hicimos a paso para realizar el seguidor de luz. Bueno, y a lo último siempre damos una conclusión, es decir, el siguiente robot es un rastreador especificado, el diseño a tal efecto y su única tarea es encontrar un punto de luz dentro de su ángulo de tensión de 360 grados frontales, dirigiéndose lo más rápido posible hacia la fuente de luz. Mi compañero Steven les va a explicar sobre el desarrollo del proyecto del robot de línea. Muchas gracias. Desarrollo del proyecto del robot de línea. Damos a conocer los elementos que vamos a utilizar. Sensores. El CNY70 es un sensor óptico infrarrojo de corto alcance. El CNI70 tiene una construcción compacta donde la fuente de emisión de luz y el detector están dispuestos en la misma dirección para detectar la presencia de un objeto utilizando el haz de ir de reflexión en el objeto. Resistencia. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Transitor. Transitores. El transitor es un dispositivo eléctrico semiconductor que permite el paso de una señal en respuesta a otra. LED rojo, dispositivos que permiten el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Motor reductores. El motor de corriente continua se denomina también como motor de corriente directa, motor CC o motor DC. Batería. Acumulador eléctrico o simplemente batería o acumulador. Es un dispositivo que consiste en dos o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente eléctrica. Protoboard. Un protoboard o breadboard es prácticamente un PCB temporal con una forma y tamaño generalizados. Materiales para poder realizar el proyecto por medio de un simulador. Robot seguidor de línea. Dos sensores CNY70. Dos resistencias de 560 ohmios.
2 resistencias de 20K ohmios, 6 resistencias de 1K ohmios, 4 transistores 2N2222A, 2 LEDs rojos, 2 motorreductores de mínimo 1 kilogramo de fuerza y 100 PRM, 2 llantas, una batería 9 voltios, un cable para conectar, un protoboard. Hacemos énfasis en la cuestión del sensor CNY70, no lo encontramos en simulador, ya que para no dejar un espacio pusimos un 2N2222A, pero sabemos que no va a cumplir la funcionalidad del sensor, que es óptico infrarrojo de corto alcance. Lo hacemos para poder realizar el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer en un simulador es identificar todos los materiales que tenemos, ya sea por medio de simbología o su estructura, es decir, por el nombre de los elementos ya obtenidos. Todos estos elementos en la parte del área de trabajo de la protoboard. En el simulador comenzamos a revisar el circuito del robot de seguidor de línea. Ya dentro de eso nos encontramos un circuito mixto que obtiene resistencia, sensor CNY70, LED, motor 2N2222A y su fuente. Ya por medio de este circuito vamos ubicándolo a la protoboard, como nos indica el diagrama. Teniendo todo esto, comenzamos a unir las terminales de cada punto con las demás por medio de cable. Siguiendo el circuito, al final en área de trabajo tenemos un negativo y positivo, donde vamos a conectar la fuente de energía en corriente CC. Al final ya tener este circuito hecho, le damos a iniciar. Obviamente deberá prender el LED de color rojo, que es el que indicamos al principio, y el motor debe dar a funcionamiento, dando separar todo lo que dijimos, que es lo bueno de un simulador, que si obtenemos un fallo, es decir, que si está mal conectado, no se va a quemar nada como en la vida real. Entonces, eso es lo bueno de un simulador, hacerlo antes de hacerlo en la vida real. Conclusiones. Se logró el objetivo principal, el cual fue la realización del proyecto, en este caso un robot seguidor de línea en simulador, gracias a los conocimientos adquiridos en la asignatura. Muchas gracias.